Buenas tardes, chicos. Bienvenidos a la primera clase de esta semana de dinamización grupal. Y bueno, como os dije la semana pasada, esta semana veremos un poquito el tema del análisis de datos y un poquito de sociometría básica, ¿vale? Hoy lo que vamos a hacer es ver el análisis de datos, un poquito de conceptualización de lo que es la sociometría y mañana veremos el test sociométrico y cómo hacer un sociograma y analizar esos datos que recogemos. Como spoiler, ya que subiré la tarea mañana, diré que la tarea de esta semana pues, será hacer un test sociométrico y un sociograma, ¿vale? De todas formas, mañana cuando dé esa explicación, pues os explicaré pues, la tarea que hay que realizar y cómo habría que, unas nociones más o menos orientativas de cómo habría que realizarlo, ¿vale? Lógicamente, cuando hablamos del análisis de datos tenemos que partir de la base pues, de que tenemos instrumentos de evaluación pues, que nos permiten obtener los datos que nosotros queremos analizar. Si, por ejemplo, vamos a una encuesta de un medio de comunicación sobre el tema de política, que ahora está muy a primera mano, pues al final no es más que pasarle una encuesta a las personas y pues, ir preguntándole pues, sus preferencias sobre sobre uno u otro partido político, etcétera, etcétera, por ejemplo, sobre sus aficiones, todas esas cosas, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, se saca una serie de datos que luego tenemos que analizar para saber exactamente, pues, en teoría, por dónde va la situación, las preferencias de la gente y demás, ¿vale? Es importante prestar atención a tres aspectos o cuatro aspectos que en este caso sería, por ejemplo, el tema de la triangulación, también primero el análisis de tareas, pero sobre todo la triangulación, ¿vale? En el análisis de tareas, pues lo que vamos a tener en cuenta es todas las actividades que hace el sujeto o el grupo, ¿vale? Pues para averiguar qué y cómo aprender y detectar errores y dificultades a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. No es más que, bueno, pues ver cómo hace las tareas, ver cómo ese grupo también hace las tareas. Si pensamos en una clase, pues cómo hacéis las tareas y yo ir viendo cómo os vais adaptando a esas tareas para intentar, pues, ir por el camino más acertado. Luego tenemos el tema de la triangulación, que al final es la obtención de información desde varias vías, y esto lo que nos hace, pues, al final es coger toda la información y contrastarla mejor, porque si tú solo tomas desde un punto de vista, pues lógicamente, si yo sé que me estás observando, si yo sé que estás analizando mi comportamiento, pues lo puedo variar. Entonces, si yo lo triangulo desde varias posiciones, en este caso serán 4 posiciones, lógicamente, es verdad que una me puede cumplir la situación que yo he dicho, pero al final en todas no vas a cumplir eso de estar pendiente de lo que yo estoy anotando. Al final lo que buscamos es fiabilidad y validez en el proceso. ¿Qué tipos de triangulación hay? Hay muchas, pero las más destacadas pues, son estas 4. Triangulación de observadores o fuentes, que al final lo que se obtiene, la información que se obtiene, se obtiene a través de diferentes sujetos, como puede ser mis padres, como pueden ser mis compañeros de trabajo. Luego tenemos la triangulación de momentos, es decir, dónde se van, dónde se van recogiendo la información pues, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Es decir, en el mes que se encuentra, un año después, para ver si vosotros pensáis en un estudio de investigación, si alguno habéis participado en un estudio de investigación lo sabréis, si no, pues yo sí que he intervenido como sujeto de estudio en estudios de investigación cuando estaba en la carrera y al final, pues por ejemplo, en uno de los que participé, nos hicieron una prueba inicial y luego nos dieron, porque estaban viendo a ver si el extracto de granada era bueno para cumplir una serie de factores que ellos querían ver, y nos hicieron la prueba pre, a uno nos dieron placebo o el extracto de granada, eso nosotros no lo sabíamos, lógicamente, y 3 o 4 meses después de estar tomando el placebo o el extracto de granada, nos volvieron a pasar los test y ahí fue donde sacaron pues, todas las conclusiones.
conclusiones. Para que veáis hasta qué punto controlaban el tema de, que eso es el siguiente, el último punto, pero bueno, ya lo voy diciendo, el tema de la metodología y de cómo aplicaban el protocolo que habían diseñado. Ellos lo que hacían era que nos daban bidones cada cierto tiempo de agua y los tenían medido, el agua que ponían, y luego medían el agua que tú habías bebido para ir anotándolo y tenerlo en cuenta. Luego tenemos el tema de triangulación de los espacios, que pues se recogen en diferentes lugares, igual que antes teníamos diferentes observadores o fuentes, aquí tenemos diferentes espacios, en mi casa, en el trabajo, todas esas cosas. Y por último tenemos la triangulación metodológica, que se obtiene de diferentes métodos y técnicas de evaluación, cualitativas y cuantitativas. Pues, por ejemplo, entrevistas, escalas de estimación, aquí es donde os digo los protocolos que utilizaban cuando yo fui sujeto de estudio. Prácticamente son recíprocos los unos con los otros, pero es verdad que, por ejemplo, triangulación de fuentes y de espacios, al ser comunes, las personas que van a estar en la fuente y la de los espacios van a ser las mismas personas, pues bueno, hay que sacar una serie de... tienen que tocarse, ¿vale? Ya pasamos al tema de la sociometría básica, que la inventó Jacob Levi Moreno en 1920 y no es ni más ni menos que un método pues, que utiliza una serie de técnicas pues, para investigar, medir y estudiar los tipos de interrelación existentes en un grupo. Por ejemplo, sociometría utilizan cuando nos hacen una encuesta de tipo político. No es ni más ni menos pues eso para ver, pues, ver cómo las personas pues, van viendo a los políticos, a los grupos políticos, la actualidad, pues qué es lo que más les importa, qué es lo que más les preocupa. Acordaros que antes era la economía, ahora el COVID, pues todas esas cosas, ¿vale? Se trata de un método que estudia pues, las estructuras sociales y no es ni más ni menos que la medición por pautas de rechazo y de atracción. Cuando a ti te hacen una encuesta del tipo de este político, pues te dicen de 1 a 10, ¿cómo de cerca te considera a tal partido político? De 1 a 10, ¿cómo considera a tal político? Y entonces pues, tú vas dando el número y ellos lo van poniendo. El test sociométrico, que es el instrumento que se aplica para medir la organización de estos grupos sociales, será una parte de lo que vosotros tenéis que hacer. Lo que os estaba diciendo, esta prueba o este instrumento invita a los individuos pues, a elegir a otros individuos del mismo según distintos criterios preestablecidos. Es muy fácil de aplicar y su validez es muy probada, ya que permite pues, obtener bastante información. Tenemos 5 puntos y luego veremos los requisitos, los inconvenientes y las ventajas. Lo primero es conocer el grado de aceptación de un individuo pues, dentro de un grupo, así como las relaciones de simpatía y de antipatía que existen en un grupo. Segundo, conocer quiénes son los compañeros preferidos por cada individuo. Tercero, conocer la estructura en su conjunto, si hay divisiones, si hay subgrupos, quién es el líder, quién no es el líder. El cuarto punto es lo que estoy diciendo, que quiénes son los líderes, cómo es su posición con respecto a todo el grupo. Y por último, pues tenemos que conocer la evolución y los cambios producidos dentro del mismo grupo pues, al aplicar este instrumento en diferentes periodos, ¿vale? Por último, tenemos el tema de requisitos y ventajas e inconvenientes. Lógicamente, para que esto sea fiable, tenemos que asegurar la confidencialidad de las respuestas, porque así nos aseguramos, pues lógicamente, que la otra persona se sienta cómoda y dé las respuestas 100% fiables y no se esconda, porque si sale su nombre, pues lógicamente pueden tomar represalias contra esa persona. Si lo estamos pasando a un grupo de personas pues que son conocidas y que es importante que guardemos su confidencialidad. Este instrumento nos ayuda a analizar de forma visual, ya lo veréis mañana, las relaciones que existen entre unas personas y otras, que es lo que se llama sociograma, que ya veréis cómo se realiza. Y lo que viene a representar pues las relaciones entre unos y otros dentro del grupo y al final cuando tú lo ves pues sabes perfectamente si se atraen o si se rechazan. Por último, los inconvenientes
es que es verdad que permite detectar conflictos, pero no identifica las causas y tampoco tiene en cuenta los sentimientos de los individuos. Digamos que es más un instrumento abstracto que no se deja llevar por la subjetividad, pero es verdad que no va al fondo de ese rechazo. Para eso hay que utilizar pues, otro tipo de instrumentos. Esto sería la clase de hoy. La primera parte que tendríamos que hacer de tarea para esta semana sería el tema del test sociométrico y luego complementarlo con el sociograma y con el análisis de datos. El test sociométrico lo podéis hacer de los compañeros. Como mañana lo terminaré de explicar, ya veréis mañana los ejemplos que pongo y terminaremos de cerrar la tarea de esta semana. Pues nada, chicos, espero que todos estéis bien y un saludo.